Bienvenidos a la nueva emisión de La Chirinola, el programa donde hablamos, opinamos y analizamos de la historia, la política y las noticias que acontecieron en esta semana. Y para acompañarnos a analizar los temas de esta semana nos acompaña mi querido amigo Fernando Villarreal. Mi querido Manuel, una bendición y dicha poder compartir estos micrófonos y sobre todo dar una opinión Así es. sobre el tema que sea. Así es, mi Fer, pues comenzamos marzo. Sí, Ya un día es- muy especial el día de hoy. En A marzo, un solo día, hermano. en marzo literalmente nacieron todas las flores. Las flores. Y dos que tres ponzoñas. Sí, sí, hiedra Que por venenosa, cierto, enredadera. Verdaderas. Que por cierto, hoy es cumpleaños del licenciado Augusto Terrazas, fíjate. Ah, pues hay que mandarle un saludo al buen Saludo. Augusto Terrazas, Y- el hombre que volvió de la muerte, Necesitó de las cenizas, güey. como otra vez, porque ya había muerto políticamente. Bueno, hay de muertes a muertes. ¿verdad? Sí, claro, claro. En las apuestas también ya había muerto y revivió. Y que por cierto lo invitaste a comer y ya se andaba muriendo otra vez, que ya se andaba cayendo. Sí, casi nos pasa un accidente. Oye, lo sacamos a... Yo creo que hace mucho no caminaba, ¿no, carnal? O sea, ya no le funcionaban los músculos, güey. El tendón de Aquiles. Sí, aparte, cayó caminando en un bache. Entonces culpó al gobierno municipal de que no hay buenas vialidades. Pero bueno, dijo el mesero que por qué llegó corriendo. Pues sí, mandas este recorte y hacérselo llegar, por favor. Sí, claro, por supuesto. Felicidades al licenciado Augusto Terrazas Saludos Carrillo. Saludos al buen Augusto, exfuncionario público federal. Sí, y con una reseña importante a nivel nacional. Acuérdate que tuvo un hecho heroico cuando en aquel entonces el TEC de Monterrey invitó a Felipe Calderón, güey, Es cierto. a que diera una conferencia. Y este licenciado es egresado de la primera generación a nivel nacional de abogados del TEC de Monterrey. Y se le hizo una burla después de lo que pasó en esa mala tarde-noche, güey, de armados hasta los dientes cuando entra el ejército, ¿no? Y la Policía Federal y mata a unos estudiantes del TEC de Monterrey. Y que los hizo dirigir como criminales, güey. Que por eso los mataron, porque andaban armados hasta los dientes. Así es, a 2 estudiantes los ejecutaron en Así el TEC es. de Monterrey, Campus Monterrey, en el sexenio de Felipe Calderón. Otra mancha más al tigre, ¿no, Carlos? Sí, y Augusto Terrazas en ese momento, bueno, cuando lo invitan a dar la conferencia al TEC de Monterrey, él va y rompe su título, ¿no? En la entrada de las instalaciones del TEC de Monterrey, Campo Chihuahua, y encara al director en aquel entonces y le dice, oye, se me hace una burla que este personaje, después del daño y laceración que hizo a la institución académica, güey, sobre todo al alumnado, güey, le tengan permitido ingresar nuevamente a dar una conferencia. Que lo reciban con incienso. Así es. Y rompe su título y... Y el anillo, y tira el anillo. Y lo tira a la basura ahí en el campus. Y de hecho, en uno de los pasillos del TEC de Monterrey, aquí en Chihuahua, está, hermano, una placa conmemorativa con los nombres que yo creo que son escasos, 8 o 9 nombres. Sí, de la primera De la generación. primera generación de Derecho. Y dijo que él pasaba un taladro o un ciselador para que borrara su nombre y pusiera de los nombres de los dos jóvenes estudiantes. Así es. Donaba sus letras. Sí, ¿será Augusto Terrazas el antipanista más grande de México? Uno de los antipanistas recalcitrantes, yo creo que sí. Sí, Sí. tiene varias historias que contar con respecto a... Sería bueno un día de estos invitarlo. Sí, por supuesto, que es su opinión bastante objetiva con respecto al panismo. panismo. Incluso trae historias cada vez que lo vemos del panismo actual, ¿no? De Sí. Santiago Krill, Sí, no. de Vicente Fox, de actores que actualmente pues están activamente en la política del país. Exacto. Oye, más que sobre el panismo, la etiqueta de la doble moral, ¿no? Principalmente Sí. a ese perfil dirigido desde don Luis H. Álvarez, Gómez Morín, que ahora resulta que, bueno, pues era una persona que es de los 7 sabios, ¿no? De México, y que fue rector de la Universidad Autónoma de México y pues que supuestamente
hasta donaba su Sí, sueldo, ¿verdad? sí, sí. Era el hombre más bueno del mundo. Dice el licenciado que cada vez le aumentan un logro más a Gómez Morín. Sí, pues es que ya se le acabaron. Se le acabaron al año. Es que se le acabaron los próceres. Sí. Oye, y ¿cuál es la historia o el análisis del licenciado Augusto Terrazas cuando hacen a Francisco Barrio embajador de Canadá? Que dijo que cuál fue el gran logro de Francisco Barrio Terrazas, primer gobernador de Chihuahua, güey, 92-98, que el único logro que tuvo para los mexicanos en Canadá es que les pidieran visa. Eso logró. Sí, que le pidieran visa a los mexicanos en Canadá. Pues sí, pero bueno. Pues salud a nombre del licenciado Augusto Feliz Terrazas. cumpleaños, Feliz cumpleaños. carnal, feliz cumpleaños. Y mañana nosotros tenemos nuestra celebración mutua. Así es que ya. Yo 79 y tú 90. 11 años. 90. Ya nos alcanzó el tema generacional. Sí, ya se empata. Ya se empata. Después de los 30 se empatan Sí. todos. Sí. Ya ves a uno con el licenciado Terrazas, tú con el licenciado Terrazas. Oye, y hablando de dinosaurios, carnal, que... Me dijiste que tenías una introducción muy interesante. Sí, fíjate que tuviste la película de Jurassic Park, me imagino, en los 90s, que luego Claro, ahora la primera. salió ahora su otra, pues sí, otra saga actualmente que se llama Jurassic World. Pues fíjate que en el mundo real descubrieron a través de drones y investigación ahí de científicos japoneses Ujú. que tienen más de 7000 islas nuevas. Entonces, ¿En Japón? así es. cabrón. Actualmente habían descubierto, bueno, se sabía que en el territorio de Japón había cerca de 6500 islas ya existentes Ajá. y acaban de descubrir 7000 islas nuevas. Por isla no nos imaginemos un Sí. Hawái sino- No, hasta de 2 kilómetros Sí, a puede la ser. redonda, 1.5, lo que sea. Así es. Y se viralizó la noticia en esta semana de que en un par de ellas habían encontrado dinosaurios. 2 especies de dinosaurios. Nuevos. No, ya existentes, pero que todavía sobrevivían Ah, ok. en esas islas. Y pues obviamente se hizo una conspiración con respecto a sobre si había dinosaurios o no actualmente en la Tierra y cuánto no conocemos. Hace un par de semanas habían descubierto en Japón una esfera metálica en las playas, en las Sí, costas, y pues sí. llamó también la atención porque mandaron a un equipo para revisarlas. Pero pues toda esta información se fue desvirtuando poco a poco. Obviamente, la esfera esta que habían dicho que era alienígena y que probablemente la habían encontrado que pudiera ser ahora con esta historia de que había dinosaurios, de que probablemente era un huevo de dinosaurio, Ajá. pues ya lo desmintieron y que era una boya estas que ponen en las costas y que era muy vieja y que ya se encalló ahí en la playa. Y pues también desgraciadamente no hay dinosaurios ya. Los únicos dinosaurios que existen son los políticos del país. Sí. Este, Y vaya, ¿no? Así es. Activos y ahí todavía vigentes algunos Así otros, es. ¿verdad? Entonces, pues se viralizó en base a varias teorías conspirativas el tema de los dinosaurios. Desgraciadamente no hay. Hubiera sido interesante. ¿Qué pasaría si encontráramos un dinosaurio en Madagascar o en una isla así de estas? Pues yo creo no que se han sería a lo explorado? mejor primero que nada, pues algo muy interesante, pero genéticamente hablando, los virus que pudieran tener en la actualidad, pues contagiaría muchísimas cosas. Pues ve lo que pasó en la invasión de los sapos en En Australia. Australia, sí. ¿Cómo descontroló el tema ambiental, cabrón? Claro. Y qué interesante cómo todavía en el mundo la ciencia conoce una cantidad inmensa de especies de seres vivos que hay, pero todavía no conocemos mucho más de lo que existe ni en la profundidad del mar, ni en ciertas islas. Ya ves que dicen que, por ejemplo, Sí. en Madagascar, pues hay arañas gigantes y todavía ni siquiera están catalogadas en este catálogo de especies. Y pues imagínate en la profundidad del mar que conocemos Totalmente. el 10% de las especies que hay. ¿Tú te acuerdas de un gran biólogo marino apasionado por el mar francés? ¿No te acuerdas? No, Espérame. Biólogo. Porque es muy interesante. Y no francés. Hasta hicieron una película de él, carnal.
Este personaje, Jacques Cousteau, No. nació el 11 de junio de 1910. Nace un biólogo oceanógrafo francés. Bueno, ¿qué tan importante era Jacques Cousteau? Que obviamente era desde niño apasionado al mar. Era tan apasionado, pues que te estoy hablando en la época de los 40, 50, donde empieza a hacer sus primeras investigaciones a profundidad, ¿no? Entonces de repente ya ves cómo son los mercados, ¿no? Entonces a nivel global se empiezan a dimensionar, pero sobre todo a interesar muchísimo las grandes potencias por descubrir las situaciones en el mar. Entonces empieza a tener un auge político, social, económico, de investigación, de que todo el mundo se llamaba la atención, que descubría nuevas fases en el mar, ¿no? Pero llegó a ser tan posicionado ya Cousteau que se le atravesó la era espacial en los 60s. Sí, Y ya nadie se interesaba en las expediciones claro. de Cousteau Marítimas. marítimas. Entonces, ahora, como dice Carl Sagan y como dicen los grandes astrónomos, ¿no? O sea, sí, destinas mucho trabajo al exterior, ¿no? Fuera de la Tierra, pero te falta muchísimo por descubrirlo, el tema de las Sí. profundidades oceánicas. Conocemos más hacia el exterior que hacia el interior del planeta. Claro, O sea, claro. conocemos otras, incluso ya hay fotografías de otras galaxias, de otros planetas, se ha explorado pues ya la Luna, no sé, hay expediciones para el espacio constantemente, pues los satélites, pero hacia adentro del mar todavía no existe. Es más, con decirte que, por ejemplo, para llegar al Titanic, que está hundido, Exacto. han batallado por la presión que existe del agua. Ujú. Imagínate más allá de las profundidades. No, y aparte el Titanic yo creo que se volvió mercadotécnicamente hablando importante después de la película otra vez, ¿no? Como que tuvo en los 90s, se resurgió nuevamente, ¿no? En No, claro. 98. Y ahorita, por ejemplo, hay una empresa que ya está lanzando expediciones turísticas en las que, bajo ciertas circunstancias, que digo, es un tour carísimo, pero tienes que pagar, te vas a mar abierto, te meten en una cápsula con un capitán ahí de la cápsula y bajas a ver el Titanic, que obviamente para poder llegar depende de muchas circunstancias. Que caben como 2, 3 personas nomás o 4, ¿no? Sí, son pocas personas y son muchas circunstancias para poder bajar, que si el oleaje y no sé qué, porque se manejan también Oye, por la presión. se manejan por GPS, entonces Ajá. si se puede perder una cápsula ahí y pues nomás para ir a verlo por fuera, como que bueno, al menos yo no sería algo que pagar. Bueno, pues Steven Spielberg, ¿no? Fue el primero que se aventó esa expedición. Sí, precisamente creo que también Financiada y todo. creo que también el director de la película de Titanic, James Cameron, se la aventó Perdón. para James Cameron. para, Tienes toda la sí, razón. para Perdón. poder James Cameron. pues recrear lo que veía. Ajá. Y de hecho pues, se ha convertido tan mercadológicamente que hay un museo impresionante en Irlanda con un montón de piezas que había adentro y Ujú. pues que también es interesante y que también tiene su teoría conspirativa, ¿no? Sobre el Titanic, que por ejemplo el constructor del barco del Ujú. Titanic no quiso subirse a última hora y junto a él se bajó con unos inversionistas y gran parte de los camarotes de primera clase iban vacíos. Ajá. Sin embargo, sí iba su servidumbre. Y aún así. ¿Iba una capacidad total de población? No iba lleno, porque de última hora se baja el constructor y dueño Ajá. del Titanic. Y luego dicen que donde había un iceberg ya había 2 barcos en las rutas de navegación de la misma empresa que dicen que que tenían explosivos y está documentado en las rutas de navegación de esas naves. Hay Tam- demasiadas teorías, ¿no? Con También el que tema del porque Titanic. bajaron los barcos. Pero fíjate que tiene un fondo político porque el dueño Lo del seguro. del barco no querían armar la Fed, que era JP Morgan, el dueño del barco, y querían armar la Fed en Estados Unidos. ¿El barco era inglés o americano? Creo que era inglés. Inglés. Y Y tenía varios barcos, ¿no? sí, tenía Varias flotillas. incluso tenía otro parecido al Titanic que Ujú. se llamaba Olympus. O Titán. No, No. no me acuerdo cómo se llamaba. Y justo se bajan todos los que apoyaban a JP Morgan para hacer la Fed en Estados Unidos.
y todos los que no lo apoyaban, que era otro grupo de empresarios que decían que no era necesario, no les dice nada y ellos sí se suben y muchos de ellos murieron en el hundimiento del barco. Luego se forma la Fed que termina financiando la Primera Guerra Mundial y a raíz de ahí pues se genera lo que es JP Morgan. Y te la compro. Oye, es que se me hace algo impresionante la forma en cómo se parte en dos, ¿no? O sea, que tanta fuerza de la presión, pues no hay como que hubiera entrado completo, ¿no? No, Que lo absorba la presión del mar, ¿no? Hay un barco con esa capacidad que le quitaron botes de salvavidas, le quitaron la capacidad de rescate a la gente, entonces incluso el capitán... Ahí se puede denominar, perdón, el crimen perfecto, ¿no? Sí, claro, y aparte era un iceberg enorme, imagínate para romper el acero de un barco, en aquel entonces que estaba trabajando súper fuerte, y que decían, bueno, como un iceberg, porque lo que pasaría ahí sería que el barco en teoría tendría que haber partido el iceberg, ¿no? Porque el hielo, por más duro que esté, pues si topa con acero, pues cuánta capacidad necesitas de fuerza para que rompa el barco. Y que además, pues el iceberg tendría que ser enorme y que el hecho de que hayan dicho, no, es que no lo vio el capitán, que el capitán era experimentadísimo y que no lo haya visto, pues también habla sobre estas teorías conspirativas que terminan en la Fed financiando la Primera Guerra Mundial y a raíz de ahí se genera el banco JP Morgan, que pues bueno, ya sabemos la capacidad que actualmente tiene, ¿no? Que ya son más de 100 años los que tienen como institución financiera. Yo creo que acabas de tocar el tema de conspiracional sobre los banqueros en el mundo que manejan totalmente la tierra. O sea, es impresionante, ¿no? La conspiración, toda esa base del dinero. ¿Y quién los maneja? Pues los banqueros, el Fondo Monetario Internacional, el BID, o sea, absolutamente todas estas, No, y están dispuestos a que todo sea económico, industrialmente hablando, financiar una guerra en aquel entonces era súper redituable. Y ahora, pues, en la actualidad, pues, también, ¿no? Porque los desarrollos de tecnología cada vez son más caros. Todos los ¿Cuántos países hay en el mundo? 198 sí, registrados. Alrededor de 200, sí. Alrededor de 200. Yo te aseguro que, híjola, más de 180 están endeudados. Tienen deuda. Sí, claro. Y pagan intereses. Claro. ¿Y a quiénes se los pagan? A esos personajes. Así es. ¿Y cuál es la forma en la que puedes generar más recursos a través de un banco? Pues generando crisis, ¿no? Exacto. O sea, el COVID... y no nomás con los banqueros. No, tan impresionante. Por ejemplo, el tema de los banqueros, ¿no? Y los temas farmacéuticos, ¿no? Sí. Que la industria farmacéutica Claro, también es de lo más totalmente, ruin del... pero no deja de caer en el mismo sistema de la economía de los banqueros. Económico, claro. Oye, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos, güey. ¿Sí? Pero esos cabrones tienen su maquinita y siguen generando y siguen endeudando. Es algo impresionante la cantidad de deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos. Sí, claro, que ahorita que hablamos también del COVID, pues bueno, también esta teoría de que se escapó el virus de un laboratorio que tenían Estados Unidos en diferentes partes del mundo, que luego termina con lo que dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre que en Ucrania habían desmantelado ya 10 laboratorios biológicos. Y pues te habla de que, bueno, pues ¿por qué se escapó en China, no? Casualmente uno de los principales rivales de Estados Unidos. No, y luego cómo venden que por comer murciélago, o sea... Claro. Por Dios, güey. Claro. Por Dios. Por cierto, hablando del COVID, ¿tú sabes qué pasó con la vacuna Patria? Esta que tanto promovíamos en México. No. No sé qué habrá pasado porque, bueno, pues no, es que pasó... Oye... Es que fíjate cómo son las campañas de mercadotecnia económica, güey. ¿Qué pasó con el consumo? ¿Cómo posicionan también en los principios del siglo XX el consumo de la carne? La vacuna, güey. Sí, porque pues competía obviamente contra el cerdo, que si el pollo y no, los catalogan, no, esta carne es demasiado tóxica, no, la más sana es esta. Y pum, todo se dirige sobre el mercado. ¿No? Y tan así que fíjate, todavía tengo otra historia que contarte respecto a eso, porque por ejemplo, ahora que lo platicas me acordé de la historia que antes la langosta era considerada comida de los esclavos. Igual que el camarón, ¿o no? ¿O peor la langosta? No, la langosta era lo peor, porque había tantas en 1800 en las costas de Estados Unidos que eso le daban de comer a los esclavos y a la servidumbre. Perdón, y principalmente en las costas de frío, ¿no? Sí, ya sí. De las 13 colonias para arriba, Canadá, obviamente Alaska, por el este, por el Atlántico y por Pacífico, ¿ah? Sí,
Y sobre todo, pues, en esta zona, porque eran donde estaban principalmente establecidos en aquel entonces, pues, los más millonarios de Estados Unidos, que eran los que tenían esclavos. Era tanta la langosta que comían los esclavos que se quejaron e impulsaron un movimiento para ya no comer langosta. Y entonces, ¿Y dónde nace eso? creo que nace acá por Carolina, Ok. se manifiesta y llegaron a un acuerdo con todos los patrones en aquel entonces que nomás pueden comer langosta Días a la semana. 3 días a la semana y em, los patrones ni siquiera probaban la langosta. Claro, no era como el platillo que conocemos ahora, ¿no? claro. Porque en aquel entonces hasta cruda la comida, Sí, entonces la sí. consistencia probablemente no era Ujú. la mejor. Y cuando viene la gran revolución en Estados Unidos del ferrocarril, empiezan a darle a la gente langosta, pues porque era muy barata de conseguir. Incluso había langosta enlatada que servían y la podían comer como ahora comemos el atún. Y se empieza a popularizar en otros lugares de Estados Unidos porque no tenían la facilidad de ir a recoger una langosta de la costa. Ujú. Entra una crisis de langostas porque empieza a volverse sumamente popular y en los años 20, 30 se convierte en el manjar y ya dejó de ser un platillo de los esclavos para convertirse en un platillo de los millonarios de Estados Unidos. El mundo al revés. Así es. Híjole, lo que es el sistema, Así ¿verdad? es. Y actualmente, ¿cuánto cuesta una cola de langosta, no? O sea, no, digamos, no es accesible para todas No, las personas. bueno, en primer lugar, en contados restaurantes a nivel nacional las puedes encontrar. Así es. O Sí, sea, tú... aquí en México, de hecho, nomás se puede encontrar en la costa de Baja por el tipo Pero es una mar. langosta muy diferente, ¿no? Sí, es una langosta diferente, digamos, a la que se come en Boston, que probablemente es donde sea ahorita más popular. Es que la En New langosta Orleans. es más es de más de frío, ¿no? Sí, es de Totalmente. más frío. También, por ejemplo, en Nueva Orleans también pues hay bastante langosta por el Golfo, que es Y súper, pasaría lo súper frío. mismo con las centollas, las patas de cangrejo y todo eso. Pues me imagino que tenía Ya que estas ver. que cazan en Alaska. Sí, claro, tendría que ver en algún momento porque, pues, digo, también la cocina evolucionó, pero es bastante curioso cómo antes era comida de esclavos y ahora es comida de ricos, ¿no? Qué Y interesante. también es reflexivo a veces el dicho de lo que para algunos es carbón, para otros son diamantes y cómo se Totalmente. invierten en algún momento las circunstancias y a lo mejor, fíjate, los esclavos comían langosta que ahora en esta época pues sería Y bastante obviamente interesante. se vuelve un tema cultural, ¿no? Porque pues obviamente la gastronomía se identifica por regiones y Sí. por sectores. Sí, claro, entonces, pues es bastante interesante cómo eso, pues incluso, No me aquí- la sabía. O sea, yo ya he escuchado el tema que sí que era muy entre los esclavos, pero no sabía cómo venía la historia. sí, claro, y era tan de esclavos que era como tan fácil agarrarla en la playa porque había cientos y cientos. O sea, no la encontrabas en aguas profundas, No, sino no, como el está- petróleo. Sí. Ahí nomás a 2, 3 Sí. Y había demasiados, ya a nadie le metros gustaba, entonces era de profundidad. como bastante común que la gente pobre, incluso, hay historias de que los vecinos, o sea, las tenían que enterrar los cascarones luego de sacar la cola de la langosta, tenían que enterrarla porque olía demasiado feo, o sea, era demasiado complicado el contexto para entender que luego se volviera en un platillo premium, ¿no? Oye, y luego más porque obviamente langosta que sacabas del mar que te tenías que comer inmediatamente, pues no había forma de cómo refrigerar los alimentos. O sea, Sí, se conocían los sistemas de la carne de res o de puerco, como la carne seca, cómo la procesaban para poder que durara más tiempo, ¿no? Pero pues el marisco es muy delicado. sí, no, aparte ahí lo tenían, o sea, era tanto lo Y que había que sí, lo claro, tenían. ya que decían, y si se hace malo, pues se intoxiquen los esclavos, ¿no? Claro, pues estaban acostumbrados de por sí a jornadas horribles de trabajo para eso. Oye, nomás para tocar un punto porque pues se me hace interesante en cuanto a la cultura afroamericana en los Estados Unidos, qué complicado fue el sistema, el sistema de la apertura del racismo, ¿no? Que lo vienes suavizando hasta la época de los 70s. Suavizando y maquillando. El tema de los hoteles, el tema de los baños públicos, el tema abierto era que esto sí, esto no. O sea, había Las hasta escuelas. había hasta una... Tú a cada estado tenías que tener una revista o un libro a donde podía entrar la comunidad afroamericana. Así es. Sí, y que luego
allá fue, digo, actualmente existen movimientos muy fuertes como Black Lives Matter en Estados Unidos sobre el abuso policial contra la comunidad afroamericana. Y incluso hay un documental en Netflix, no sé si todavía lo vi hace rato, que habla sobre cómo las cárceles se convirtieron en los nuevos centros de esclavización, porque dentro de las cárceles de Estados Unidos, creo que la población, el 80-85% es comunidad afroamericana. Y en gran parte de ellas todavía existen los trabajos forzados. Sí, y no demás. quisiera decir este pensamiento, pero lo veo como un análisis económico. También, claro. No se volvió el tema que supieron aprovechar, obviamente, el racismo, la comunidad estadounidense, los blancos, que convirtieron ese racismo a un tema de mercadotecnia económica de entretenimiento. En el deporte, en los diferentes esquemas, porque pues la mayoría de la comunidad afroamericana pues simplemente es mucho entretenimiento, güey. Sí, y han sabido como generar todavía estos conceptos de empoderamiento falso Ujú. en el que Exacto. también Maquillado. sí, en el que la cultura afroamericana pues actualmente en Estados Unidos no está tan fácil, o sea, también los paisas, los mexas que andan allá, los compas, pues también batallan para poder adaptarse. Y Pero hay no tanto como demasiada. la comunidad afroamericana que luchó tanto, ¿no? Sí, y yo siento que también, pues, obviamente las circunstancias son diferentes porque incluso los latinos que han llegado a Estados Unidos sí sufren discriminación, pero no de la manera en la que todavía lo sufren la comunidad. Fíjate nomás, hay dentro de la comunidad, dentro del tema de entretenimiento deportivo, porque quisiera decir profesional si tú quieres, hay deportes muy clasistas, güey. Sí, Desde el golf, el polo, el tenis, muchísimos. Y que el 80% son para la comunidad blanca, güey. sí, O sea, no entra la comunidad negra. sí, ¿Sí me explico? sí. Afroamericana. Sí, Es claro. complicado. Sí, claro. Y de hecho, son Ve deportes. polo. En polo tú ves como No, afroamericanos. el golf. El golf. El El golf. Tiger Woods y esos que Sí, lucharon claro. por ante mucho, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la mayor, gran parte pues, de la industria del entretenimiento, al menos masivo, son afroamericanos para un Totalmente, público sí. blanco. O Para sea, por eso te digo, es un sí, claro. mercado. O sea, por ejemplo, el fútbol americano, que pues lo hemos platicado muchas veces aquí, el fútbol soccer, el béisbol, El básquetbol. el básquetbol, el atletismo, que también en Estados Unidos, ahora con la gimnasia, que también acaba de competir esta niña afroamericana que rompió todos los récords Exacto. y que bajo mucha presión, pues no, pero antes era un deporte completamente de blancos. A lo que voy, no deja de ser un mercado profesional de entretenimiento económico. Ujú, Es economía. ujú. Porque lo dictan, güey. Entonces son patrocinadores que meten dinero, recursos y eso. Y todas esas grandes ligas, su principal tema es económico. Sí, y eso es por el lado bueno, porque por el lado de la industria, pues también normalmente las condiciones en las que a lo mejor los trabajos más pesados actualmente los hace la comunidad afroamericana. O sea, la mayor, por ejemplo, Lo Detroit. dijo Vicente Fox, ¿no? Sí, claro. Y por Que son ejemplo, trabajos que ni los negros se agitan. sí, que ni los negros quieren hacer. Por ejemplo, en lugares tan industriales, pues normalmente es donde hay mayor concentración de comunidad afroamericana. Ujú. Te hablo de Detroit, de Atlanta, que es donde tienen las grandes plantas, sobre todo ensambladoras, maquilas, pues. Y eso pues también Después de te la habla comunidad mucho. blanca, la más poblacionalmente hablando en Estados Unidos es la afroamericana, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego la mexicana, que tiene alrededor de 20 millones, 30 millones. O en mexicana Estados o Unidos. latina. No, no, mexicana. No más Ok. mexicanos. Ya latinos asciende a mucho más. Pero de todos modos sí predomina más la población afroamericana en Sí, Estados se me Unidos, hace ¿verdad? que sí. Se me hace que sí. Y yo creo que también en México actualmente existe bastante, no tanto racismo, pero sí clasismo, que es una rama de. Sí, O sea, son falsos e hipócritas, güey. No, y los pueblos originarios Sí, en con los México, pueblos totalmente. ¿cuánto han batallado para poder Totalmente. insertarse en la sociedad? Totalmente. O sea, y la discriminación que sufren también es real. Y por eso todavía hay lugares en los que en México en donde no puedes entrar porque son de comunidades indígenas y lo defienden a muerte, ¿no? O sea, acá por Sinaloa hay un grupo bastante fuerte, entre Sonora y Sinaloa, Ujú.
aquí mismo en la Sierra de Chihuahua también hay bastante todavía tradición común. En Chiapas, Oaxaca y demás, pues ni se diga, Sí, sí, están enormes. obviamente es mucho más grande el potencial de comunidad indígena del centro, sur, sureste que en el norte del Así es, país. y que por ejemplo los movimientos como el EZLN, que fue una copia del ELN de Ujú. Colombia, son bastante interesantes por la lucha de los pueblos originarios, pero también pues tienen sus matices políticos que luego te enteras, no sé, o sea, el Oye, subcomandante Marcos, que ahora es el subcomandante Galileo, no sé sí, cómo sí, sí, terminó sí, sí. llamándose. Pero fíjate qué interesante, hablando de los fenómenos históricos que ha sido parte Chihuahua. Obviamente viene desde la conquista, ¿no? Con el tema de los españoles, la colonización, que llegan y por eso principalmente se asientan en el estado de Chihuahua por el tema de la minería. Y pues de ahí vienen evolucionando, fíjate, desde ahí el inicio del tema de la minería. Nos siguen los actos más importantes históricos de México desde la independencia, la reforma, la revolución, inclusive los movimientos sociales. Antes del 68 con lo de los jóvenes, pues tú sabías que Madera 65, cómo vienen inspirados eso. Sí, Y la a lo que Liga voy, Comunista. la Liga Comunista, cómo ha sido Chihuahua un parteaguas nacional, ¿no? Sí, pero desgraciadamente es un parteaguas que yo creo que se ha comenzado con temas de lucha en muchos aspectos, pero, por ejemplo, te pregunto, ¿cuál crees que sea la etnia más fuerte en Chihuahua? No, pues la indígena Tarahumara. Ok, ¿cuántos tarahumaras han tenido un cargo público No, 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 en no, 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 Chihuahua? no, 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 no. O sea, obviamente no, y los dejaron en la época del Porfiriato con el general con Terrazas, güey. Que fue gobernador de Chihuahua, que su hermano fueron los que aniquilaron a los apaches por más de 400 años, que ni a los aztecas, güey, los aniquilaron sumamente rápido comparado con los apaches. Los españoles nunca pudieron con los apaches, güey. Pero bueno, los aniquilaron todo en Tres Castillos, fueron los últimos. Pero pues la comunidad de Tarahumara pues se quedó porque era muy pacífica, güey, Sí, hasta cierto punto. sí, son más pacíficos, pero fíjate que, por ejemplo, Y sobreexplotados también. en comunidades como en Chiapas, por ejemplo, ya incluso existen alcaldesas que tienen algún origen de algún pueblo Oaxaca. originario en Ajá. Oaxaca, incluso allá en Yucatán también ya existen Sí, con los cargos mayas. públicos pero aquí en Chihuahua no, No. porque será Chihuahua más un estado bastante clasista. Sí, yo creo que siempre, claro. Elitista, muerte. Principalmente la capital. Sí, y claro, ¿no? Existen estas fotografías políticas pues sí, para literalmente posar para la foto, Sí. pero qué lamentable que no exista alguien de los pueblos originarios representando al que sea, ¿eh? No, no, Pues no digo acuérdate que ahora la ley te pide una representación indígena en los ayuntamientos. Más bien, es que lo que pasa es que ese punto justamente lo puedes equilibrar con la comunidad LGBT, puede ser indígena, puede ser, Ah, los engloba a todos. ajá, o sea, digamos, O sea, discapacidad dentro de la y, diversidad puede entrar lo que sea. bueno, diversidad, discapacidad e indígena. Ajá, Ok. ajá. Entran en ese mismo punto, o sea, un representante. Sí, uno o dos representantes, no recuerdo bien, pero tienen que tener cualquiera de las características como si, pues, no sé, o sea, no, yo no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, creo que la ley tiene que ser un poco más clara, creo que todos deberían de tener derechos, pero también, que ningún partido trabaje con el empoderamiento de alguna de estas comunidades, pues también es lamentable, ¿no? O sea, Ujú. sobre todo, eh, no sé, digo, Es que, cualquier es que partido. qué lamentable cuando lo natural, lo social de lucha se politiza a través de un partido. Porque la única forma de representar es a través de un partido. Así es. Entonces, desde ahí ya, esa resistencia, esa lucha, pues la maquillas, Ujú. Sí, claro. la envuelve sobre un partido y sobre una ideología de un partido y ya para mí se pierde. Y son procesos de muchos años. Por ejemplo, Claro. ahora que estuvo el 8M, en el que se manifiestan las mujeres y luchan por tener un poquito más de equidad, por sus derechos, por seguridad, comienza en las fábricas allá en No. 1800, 1900, en donde se Sí. quema una fábrica en Nueva York Ujú. y mueren mujeres bajo condiciones laborales Infrahumanas. y que a la fecha se ha avanzado en esa materia, pero también creo que es un avance medio maquillado, ¿no?
todo lo hacen conforme la misma sociedad va evolucionando en ciertos reclamos. Entonces dicen, reclaman sobre esto, hay que contrarrestar y hay que darles esto. Reclaman otro, hay que hacer esto. Lo mismo pasa, estás hablando de los fenómenos con el tema de la comunidad LGBT. Mediante reclamos, como quien dice, es tapar bocas nomás. Sí, claro. Fabricar una solución. Se han logrado empoderamientos como, por ejemplo, la paridad de género en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores. Incluso esta semana salió una encuesta bastante interesante de Poligrama, que encuestaron a 100 mujeres, a 1000 mujeres de todo el país, y el 81% cree que el país está preparado para tener una mujer presidenta. Obviamente refiriéndose a que las candidatas pudieran ser Claudia Sheinbaum y Lili Telles. Y pues yo creo que también es un tiempo para poder empoderar de tal manera a las mujeres, pero que también esas mujeres sean, que tengan sororidad, ¿no? Que puedan avanzar. Luego aquí vemos, por ejemplo, la represión que hubo hacia las mujeres, la provocación por parte de una mujer gobernadora, que es Maru Campos, y qué complicado es para las mujeres poder llegar a esas situaciones de poder, pero que lleguen bajo una lógica no solamente de poder, sino Sí. también de empoderamiento a la mujer. Porque una cosa es lo que se habla, se han impartido un montón de conferencias, Es se han que es lo que está impartido un cansado. montón de políticas públicas, Claro. pero realmente en los hechos no existe una... Totalmente. Es más, en el gabinete de Maru Campos, ¿cuántas mujeres hay? Como 3 o 4 nomás. Totalmente. Y es un Es movimiento... doble discurso. Ah, claro. Es puro maquillar el discurso y hablar bonito. Es un tema que, bueno, se me hace muy fuerte, muy delicado, porque el 4 de marzo la mandataria estatal de Chihuahua tuvo la oportunidad de rendir su informe a los chihuahuenses y una de sus grandes etiquetas y roles que presumió era el tema de las mujeres. Yo creo que piensa que el atender a las mujeres es darles una tarjeta de vales de descuento y que las empodera y manifestó públicamente ante todo el auditorio diciendo que ella es mujer y que no están solas y que no hay forma de cuidar una mujer a otra mujer, que se cuiden entre las mujeres, ¿no? Oye, y mal pasan 4 días y es todo lo contrario. Sí. O sea, el tema de videos públicos en las oficinas de Palacio de Gobierno en el segundo piso, aventándolo a las bombas de humo, pues claro que albresta, claro que incita, Claro. claro. Y todavía salir la mandataria al día siguiente y decir, no, eran bombas de humo porque queríamos cuidar, porque había niñas y eso, para que no se fueran a incendiar, se iniciaban los incendios, güey. ¿No? Y Para aparte... salvaguardar a las niñas y las jovencitas y las personas adultas mayores que había ahí. No, y aparte la deuda histórica que tiene el estado de Chihuahua con el tema de feminicidios. ¿Y eso qué es mujer, güey? Sí. O sea, digo, desconozco las políticas públicas del actual gobierno y En Chihuahua. de gobiernos pasados, así es, con respecto a los temas de los feminicidios, porque Chihuahua tiene una deuda histórica con el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, que fue punta de lanza muchos años con respecto a todo lo que sucede en Ciudad Juárez. Entonces sientes Y que esto- no se ha avanzado realmente en una materia integral de política pública en ese estado, en Chihuahua. Es que, para empezar, la seguridad no funciona, pero aparte también hay algo muy importante, el Poder Judicial. Porque han El po- pasado, el poder- perdón que te interrumpa, Sí. han pasado Francisco Barrio, un gobernador, Patricio Martínez otro, Reyes Baeza otro, César Duarte otro, Javier Corral otro y María Eugenia Campos, la primera mujer. Son 6 mandatarios y ha crecido realmente el tema en cuanto al derecho. Deja tú el derecho, el cuidado y protección y salvaguardar del tema de las mujeres. Cuando Chihuahua fue a nivel mundial el tema de cuidado sobre el feminicidio y principalmente Ciudad Juárez. Claro, y son 30 años de injusticia en el Estado, donde no existe actualmente una política pública que pueda proteger a las mujeres. O sea, que puedan Oye. sentir la seguridad de que no por el hecho de ser mujeres puedan ser asesinadas en cualquier lugar, ¿no? Oye, Y tan así qué tan deshecha está la sociedad y qué tan políticas públicas tan pobres hemos tenido a lo largo y tan poco avance que a Marisela Escobedo la mataron en las puertas de Palacio de Gobierno. O sea, eso fue... Claro. Oye, pero más que sociedad, la verdad, mi reconocimiento
este fenómeno de integridad sobre el tema del 8M ha ido creciendo, 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 evolucionando, evolucionando, y por algo ha ido creciendo. Entonces tienes que ponerle atención. Y lo que no entiendo, porque lo que estás comentando tú sobre el tema de Chihuahua, donde quemaron, todos sabemos que quemaron el Palacio de Gobierno, pues es un edificio, no deja de ser institucional, pero pues no deja de ser un edificio que el día de mañana. Y una diputada hizo un posicionamiento muy interesante, una diputada de Morena, oposición en Chihuahua. Y dice, porque pintaron también el Congreso del Estado. Y dice, desde que pintaron, tardaron 6 horas en quitar las pintas. Ujú. ¿Y sabes cuánto va a tardar aquella madre que se le mataron a la hija? O aquella señorita que la violaron, o aquella que mataron a su mamá. Nunca se les va a quitar. Entonces es una forma de manifestación que tienes que aceptar. Entonces pones sobre la balanza el tema de las 6 horas. Pues sí, tiene toda la razón. Pues en 6 horas limpias y en 6 horas vuelve a quedar como nuevo. ¿Me explico? O cambias el vidrio o vuelves a poner el vidrio. Pero la huella marcada sobre tu familia dura muchísimos y dura toda la vida. Pero lo que voy es preguntarte o analizar el punto. No deja de ser un sistema que no nomás es gobierno, son medios de comunicación, son sistemas académicos, porque las mujeres a través de los maestros o lo que tú quieras sufren cierto tipo de acoso, pero sobre todo, ¿sabes también qué? El empresariado. Y el empresariado, la clase empresarial, los ricos del pueblo, al día siguiente sacan un comunicado Sí, con una frase directa diciendo la palabra terrorismo. sí. ¿Y sabes qué dijeron? Los ricos del pueblo, más de 20, 25 ricos del pueblo, que las empresas son transnacionales, diciendo la palabra terrorismo, y lo más lamentable, dicen, exigimos que se encuentren a las personas responsables y se les castigue. Cabrón, Sí. en una manifestación, güey. Oye, son padres, son hijos, son sobrinos. No, y aparte son jefes. O sea, ¿cuántas Aparte, empleadas tienen? O sea, ¿de qué lado están? ¿No? tu mano productora, la mayoría es mujer, cabrón. Claro, claro. ¿Cómo? O sea, no me cuadra. Entonces, a eso es a lo que voy, Manuel. ¿Qué tan lacerado está el sistema, cabrón? Sí. Desde los medios de comunicación, tema académico, inclusive. No, y justo para proteger un palacio de gobierno, porque lo quemaron y quemaron las ventanas y para ellos es reprobable, pero no olvidemos también que Javier Corral quemó la puerta de Palacio de Gobierno Sí, en una manifestación y en aquel entonces no hubo Y era una ningún- manifestación política. Sí. Esto es una manifestación de lucha No, social. claro, pero aparte la manifestación también, o sea, de los empresarios, la presión tiene que ir al Poder Judicial, porque Total. las mujeres también van y denuncian Totalmente. y no pasa absolutamente nada. Poder judicial y el ejecutivo, pues es el que administra la justicia Claro. también, cabrón. Y entonces aquí se trata de un todo que más bien el sistema no funciona. Y se ha avanzado, ¿eh? O sea, hay que reconocer que también se ha avanzado a nivel federal, a nivel estados, a nivel conciencia con estas marchas de las cosas. Ok, Manuel. Mira, dijiste una palabra muy clave. Dijiste, se ha avanzado, pero yo creo que con lo que pasó antier, al contrario, se ha retrocedido. Güey. Porque las declaraciones, el actuar, el sistema, el encauzar que reprochar. No, yo para mí. Oye, Manuel, hay muchas formas de blindar los edificios históricos. Si quieres vaya, si quieres con modo de contención, si quieres con prevención, miles de formas. Oye, en la Ciudad de México se enojan porque blindan Palacio Nacional con unas vallas de 2, 3 metros, pero bueno, generan distanciamiento por el mismo cuidado de las instalaciones históricas, güey. Hay alternativas. No, claro, y aparte, todo el mundo tiene derecho a manifestarse y yo creo que también, No están poniendo ojo en esa el- forma de la manifestación. no, y aparte, Son mujeres. ¿no? Y aparte, con razón, ¿no? O sea, imagínate razón. la impotencia de que Lo que dijiste asesinen tú, a tus hijas, Lo que a dijiste tu de madre. Marisela. Claro. Que es el mejor ejemplo, punto. Sí, ¿no? Y El fue mejor local. ejemplo. Y de verdad es una gran historia la de Marisela porque Impresionante. ella estaba luchando porque mataron a su Impresionante. hija, o Sí. sea, y también hay un documental en Netflix. Ya Y empezó sola, güey. empezó sola Sola. y que la mataran en las puertas del Palacio de Gobierno yo creo que representa perfectamente No, es algo... que es
gobierno del estado tiene que poner atención, gobierno federal tiene que poner atención para poder impulsar mejores políticas públicas para la seguridad de las mujeres. Más allá de sí la equidad, sí la igualdad, sí las mismas oportunidades, sí, pero el tema de seguridad es lo más sensible de las mujeres. O sea, no sé, había tenido una conversación con algunos amigos y nadie, mis amigos, cualquiera puede tener la posibilidad de subirse a un Uber, a un taxi, en las condiciones que sean. Oye, Sí, con cualquier tranquilidad. totalmente. Una mujer no. Sí, oye, te voy a platicar una plática para el anecdotario. A ver, échale. La mandataria estatal en su momento fue alcaldesa de Chihuahua por ahí del 2016 al 2021. Sí, de ahí brinca la gubernatura. Pero durante ese proceso, que duró 5 años, su administración como alcaldesa, hubo una serie exponencial de feminicidios en Chihuahua. Grandísimo. Y que se detonó a nivel nacional. Pero como ella, su filosofía y su estrategia política era brincar y querer ser gobernador, pues entonces tenía que ponerse las pilas, ¿no? ¿Y sabes cuál fue esa estrategia de ponerse las pilas para contrarrestar el feminicidio? La entrevistan y le dicen, oiga, gobernadora, pues del Numal tal, ya ocupamos los primeros 3 lugares a nivel nacional sobre el feminicidio en Chihuahua capital. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a seguir, ¿no? Para que las mujeres se sientan protegidas. No, dice, ya acabamos de empezar. Precisamente en esta semana iniciamos con talleres de cocina para que las mujeres, a través de la cocina, podamos darles herramientas de potencializarlas y sobre todo darles eso que ellas necesitan para salir adelante. Y no lo digo yo, ahí están las notas, ¿eh? No, pues qué pena. Qué pena y qué lamentable porque... Talleres de cocina. Eso es lo que dices con las políticas públicas de ciertos gobiernos. No, claro. Y eso pasa en Chihuahua. Y el empoderamiento va más allá, porque también depende también mucho de la iniciativa privada, poder otorgar mismas oportunidades. Oye, pero dices la iniciativa privada que es el bastión económico del país. Claro. Lo es. Las declaraciones. Sí, ¿no? Y unidos todos. Sí, el defender un edificio contra alguien que está protestando por una injusticia de ese mismo edificio es inverosímil. Yo lo comentaría, Emanuel. ¿Qué pasaría de los ricos del pueblo? No quiero mencionar nombres, pero son 6, 7 apellidos muy, muy fuertes para el estado de Chihuahua. Si alguno de esos que son padres, lamentablemente les pasara una tragedia de perder o de violar a su hija, yo te aseguro que todo el aparato estatal estaría dispuesto a sus órdenes nomás para que se hiciera justicia. Claro. Que se hiciera justicia. Claro. Y es que al final de cuentas también son los patrocinadores de las políticas públicas, ¿no? Entonces, pues no sé, es un tema complicado. Deja tú aparte el patrocinio, se me hace que son los de las cajas chicas. Sí, claro, y es un tema muy complicado. Yo creo que cada 8M esto va a evolucionar, porque también hay mucha más conciencia de muchas cosas, ¿no? Y también cada vez pasan más cosas, desgraciadamente. O sea, sí. tenemos noticias todos los días de... O sea, me gustó mucho el intro de Fernanda Familiar el 8 de marzo en su programa de radio, donde dice, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, buenos días, hoy van a matar a 11 mujeres. No las mataron, las van a matar apenas. Hoy. Entonces, es un dato, pues, escalofriante, ¿no? El hecho de saber que 11 mujeres a nivel nacional o local en la Ciudad de México. No, local en la Ciudad de México. O sea, local en la Ciudad Bueno, de México. fíjate, tocas un punto importante y también que es lamentable que a nivel nacional el estado de Chihuahua sea otra vez noticia nacional porque fue el único que reprochó el tema de la marcha. Pues, híjole, también creo que Nuevo León, nuestro camarada Samuel... Pero no a esa magnitud como... No, Yo creo que por la y eso que Samuel acaba de ser papá, ¿no? Y de una niña, ¿no? Acaba de nacer en la madrugada su bebé, pero también en Nuevo León estuvo bastante dura la represión, ¿no? Uh-huh. Incluso hay muchos videos donde a muchas mujeres las detienen violentamente policías hombres. Quemaron la puerta de Palacio de Gobierno de Nuevo León también. Y pues también o sea, es reprobable, ¿no? O sea, Uh-huh. yo creo que este tipo de situaciones tenemos que poner atención y escuchar. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que no deja de ser
edificios o no deja de ser paredes, ventanas, vidrios que prácticamente se pueden arreglar y recomponer. A lo que voy es que aparte están asegurados. Claro, es una industria. Aparte están asegurados. Entonces, si están asegurados, ¿qué te ocupa? Ujú. Todas las instalaciones gubernamentales están aseguradas. Así es, así es. Y ese es el gran detrás de, ¿no? De las cosas, porque ahorita están rasgándose las vestiduras con respecto a los daños incalculables que existen en Palacio de Gobierno por la quema de las ventanas Pero no es la primera vez, y- ya se ha reparado varias veces. No, A través de la restaura, historia. Claro, claro, pues Javier Corral, que fue gobernador, quemó una puerta. No, y vete más atrás, Francisco Barrio en el 86. Claro, También en el 88, cuando viene el tema del fraude, también hizo su desmadre en Palacio de Gobierno y después fue gobernador. así es. Y digamos, Y esas, perdón, eran temas 100% políticos. Acá son luchas, es resistencia, exacto. es mensaje No, y aparte están exigiendo algo legítimo. legítimo. O sea, no estamos hablando de una manifestación política de unos cuantos, es un grito en Y general. que lo de que las menos mujeres. les importa es una marca de un partido político. Claro, Aparte, lo que Claro. menos le importa. claro, el que lo politice también, o sea, qué lamentable que haya gente que intente politizar la historia diciendo, por ejemplo, el presidente estatal del PAN diciendo que eran infiltrados de Morena, o sea, ¿cómo pones un tinte político a ciertas situaciones en las que no estás funcionando como sistema político? O sea, más te hundes con tus declaraciones. Claro, O sea, claro. borrón y cuenta nueva. Respaldamos los intereses sobre todo y la lucha y la resistencia del contingente de las mujeres. Y el día de mañana empezamos a reparar. Claro. Y año con año siento que se va a venir recrudeciendo porque también, al menos creo que aquí en lo local no se han realizado políticas públicas de Oye. cierta manera y va a ponerse pues más interesante. Si es me muy lo difícil. permiten, no sé si ibas a tocar otro punto, pero para cerrar el tema, analiza dentro del sistema, conforme al círculo del tema de las mujeres, tocamos el punto académico. ¿Cuántas mujeres rectoras o directoras en la historia de todas las facultades han sido ocupadas por mujer? No, En rectorías ninguna, ¿eh? En Chihuahua, fíjate, Chihuahua el estado es de los contados, si no que dos nomás en todo el país, que cuenta con dos universidades autónomas, la de Ciudad Juárez y la de Chihuahua. Ninguna ha sido ocupada por mujeres. Y de sus institutos o sus facultades, contadas directoras, contadísimas. Y a lo que voy, la industria y el sistema del acoso de maestros, alumnas, es impresionante. así es. Y no nomás en las instituciones autónomas como son las universidades. Vete también a media superior, Claro. que desde ahí empieza, ¿eh? Desde ahí empieza. Porque tienes sistemas federalizados como CONALEP, como CEBETIS, como colegios de bachilleres, CECITECH, universidades tecnológicas. O sea, es impresionante. No, y en las universidades privadas también pasa, ¿no? O sea, también Y hay que escuchas, decirlo. y escuchas, y escuchas acosos de maestros, de maestros, de maestros. Oye, tú estuviste en una universidad pública, estuvimos en la misma, era muy común. Sí, escuchar, saber quién era el No, a este maestro le gusta Claro. tirar el pedo. Ay, si llegas con una morra con falda, pues la va a pasar. Y, o sea, Sí, cierto. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto y también yo creo que es parte de la lucha que actualmente existe y y que llega a grandes rasgos. claro, A escala. no, y que tenga consecuencias. O sea, realmente aquí el tema es no tanto el quemón, si pusieron un nombre o no en Palacio de Gobierno, no, sino que realmente escale a consecuencias jurídicas. Oye, Y que te- los metan al bote. te voy a platicar un tema que me pasó ayer. Sí, Tuve la oportunidad de ir al Congreso del Estado, que en Chihuahua el Congreso está a escasos 20 y 25 metros de catedral. Una de las catedrales más bonitas, yo creo que también del país, ¿no? Y pasé porque ayer una de las estrategias mediáticas de los medios de comunicación fue decir, no, ya se fueron hasta catedral, van a pintar. Entonces pasé por la puerta y analicé. Yo creo que tenía escasas 3 pintadas la puerta de este tamaño, yo creo que unos 10 centímetros de diámetro. de diámetro. Y al lado derecho otras 2 como de 20. Punto. Era todo. Pero, válgame, todos indignadísimos porque pintaron catedral. Esas manchitas, ¿eh? Oye, ¿y
cómo no nos indignamos cuando los pederastras Claro, de los padres claro. para los niños o las niñas y todo lo que ha ocasionado y lacerado el tema de la iglesia? Claro. Y no nomás hablo de temas, hablo generales, no nomás es católico, es englobarlo. No, pero ayer ciertos diputados de Acción Nacional indignados por 2 manchas en catedral. Qué triste porque deberían de estar más preocupados por generar políticas ¿Y públicas. qué pasaba con el padre Maciel? Claro, ¿Y qué pasó con infinidad de padres, inclusive aquí en el estado de Chihuahua? sí, Ay, ahí no se indignaban. Cuando eran los primeros que le iban y le besaban inclusive hasta la mano. claro, Los ricos del pueblo. claro. Fíjate nomás, a eso es la doble moral que existe en ciertas localidades de Chihuahua. Pues sí, muy, muy lamentable. La verdad es que eh, yo creo que estos temas personalmente son temas muy sensibles que hay que los gobiernos tienen que poner bastante atención y generar políticas públicas donde den mayor seguridad a las mujeres como primera tarea. Es que cómo te puedes indignar por un colectivo de expresión. No, claro, Tú formaste parte de eso. no, y aparte, o sea, si lo hacen, no es por generación espontánea, Ujú. es Oye, porque tienen una causa claro. real. Oye, híjole, es que me sorprende, Manuel. Sí, analizamos y salen más datos. Último dato, ya nomás porque tienes otros puntos. Fíjate nomás el doble discurso de ciertos mandatarios, incluyendo la mandataria de Chihuahua. Como si fue a la marcha del INE. Y dijo, desde mis inicios, me tocó la construcción de la democracia cuando era niña, en las luchas democráticas del país y la reconstrucción del IFE para que pasara al INE y traigo en la sangre el tema democrático. Y cuando marchan tus mujeres por una lucha y causa personal y dignatoria sobre vida o muerte, Sí, te indigna. sí. ¿Ves los dos contrastes? Sí, ¿no? Y interesante desde todas las políticas públicas, desde todos los ángulos, porque se calcula que marcharon cerca de 90,000 mujeres en la Ciudad de México, que es una cifra similar a la de la marcha del INE. O sea, imagínate. Pero mujeres. Claro, con una causa, indignadas, porque ha pasado algo. Entonces, es muy interesante, es un fenómeno que se está convirtiendo en una realidad, la lucha cada vez más constante y ojalá, de verdad, ojalá que existan cada vez mejores políticas públicas en pro de... Urge de- consulta, urge acercamiento, urge escuchar, urge analizar, urge estructural. Claro, Y estructura, sociedad civil, gobiernos, planteamientos, o sea, todo el sistema abierto para escuchar. claro, Primero, siento Claro. yo, no sé. claro, ¿no? Y No aparte... cuestionar ni recriminar. O No, encabronarte porque te pintaron tu casa. No, y entender Que la... ni es tuya ni tuya, ¿eh? Y La entender, administras. entender la diversidad que existe también en el tema de las mujeres, ¿no? Porque algunas, luego existen estas protestas con el tema, por ejemplo, abortista, las que son pro vida, y entender también toda la diversidad No, para lo que tienes que todo escuchar. sea un equilibrio. Todo sea un equilibrio. Pero yo creo que el punto así, el punto más lacerante y el primer punto para antes de poder llegar a otro tipo de políticas públicas es poder encontrar la seguridad. Sí, pero antier la marcha era pro todo, ¿eh? Sí, claro, claro. No, Todas no, hay unidas una diversidad. en un apoyo de justicia y levantando la mano por justicia, la que tú quieras. Sí, Sí, que si aborto, que si no aborto, que si por violación, que si por feminicidio, por el concepto, por acoso, o sea, el que quisieras. así es. Todas las voces unidas. Así es. Así es. Y aparte, ojo, no es Chihuahua, no es México, es el mundo. El mundo es el que está luchando. Totalmente. ¿Dónde empezaron las primeras marchas? En Nueva York. También. Con la fábrica de... De ahí. Ajá, y desde entonces no... Porque, han podido- bueno, pero a lo mejor en la época moderna lo hacía mucho, lo asimilaba mucho en Europa, en España, Fíjate que inclusive Chile, otros países en América Latina. creo que en el 75 es cuando la ONU reconoce el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Sí. Y bueno, realmente antes, bajo otros contextos y otras situaciones sociales, no había marchas, pero yo creo que en México empezaron las marchas a raíz del
10, 11 Sí. tal vez. Y a lo que voy porque Me hace que más adelante. en América Latina Chile tiene mucha fuerza en ese tema, Chile, pero Claro. desde las España. dictaduras y desde las dictaduras del franquismo. Francia. Del franquismo. Sí, pero por ejemplo, este año se levantaron bastantes protestas, por ejemplo, en Irán, que habían los musulmanes tomado nuevamente el control del gobierno y regresaron al Islam radical, en donde las mujeres ya ni siquiera podían volver a las universidades, tenían que volver a vestir con la cara cubierta, O sea que lo que habían avanzado lo volvieron. Así y es. eso por eso la marcha. Y se avanza poco a poco, porque bueno, ya las mujeres pueden regresar a la universidad, pero tienen que volver vestidas como lo marca su religión. Su religión. Entonces, pues bueno, allá también son circunstancias diferentes. Hubo una marcha feminista en Ucrania, en Afganistán, que también están luchando por derechos, que bueno, pues también allá socialmente desde el punto de vista de Occidente, que somos nosotros, pues a lo mejor ellas están limitadas en muchos derechos, incluso las controversias que hubo ahora en el Mundial de Fútbol de Qatar con respecto a las mujeres, que si podían ir, que si no, que si cómo tenían que andar vestidas. Y Entonces, lo de Qatar también no deja de ser una industria económica. claro, También, ¿no? todo, y Todo entonces lo que sacaron el de la cloaca también por la Federación Internacional de Fútbol. Por eso te digo, lo profesional, lo deportivo es económico nomás. ¿No? pues por ahí lo dijo un filósofo del internet que actualmente está muy de moda, que el capitalismo es amoral. No importa cuánto capital humano, muertes, mientras le dé dinero a los que les interesa tener Ujú. ese dinero, ¿no? Ujú. En todos los temas, fármacos, hacer un mundial y que se mueran bajo condiciones lamentables un montón de constructores de todo el mundo, las guerras, todo es amoral. Oye, ¿cómo son los contrastes mundiales en cuanto al empresariado? La forma de actuar, ¿no? Del empresariado a los intelectuales, ¿no? Y englobo intelectual el tema cultural, científico, todo en el tema intelectual y cómo se contraponen, ¿no? Sí. Y esto no cambia en su esencia. Y esto nomás es producir. Y esto es una esencia muy fina, muy fina. Sí, así es. Y pues bueno, hablando de despilfarres económicos, esta semana también mostró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el búnker ¿Lo tienes? de Genaro García Luna. ¿Dónde lo tenía el búnker? Lo tenía en la Ciudad de México. Ajá. Tenía un costo de construcción de 3,365 millones de pesos. ¿Cómo? Eso costó hacer el búnker. ¿3,000 millones de pesos? 3,300 millones de pesos. ¿Cómo? A ver, me encantaría ver. Existe un video en redes sociales, por acá lo tenemos, por ahí lo publicó el gobierno federal. ¿Y dónde estaba ese búnker? Estaba en la Ciudad de México, me parece que en Los Pinos. Mira, por Ajá. aquí se ve, esta es la entrada. ¿Cómo? Actualmente lo utiliza la Guardia ¿La Nacional Nacional? como búnker. Ah, eso también. lo hizo de manera institucional. Sí. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Así es, pero ahí eran las oficinas de la inteligencia y en teoría en Ah. aquel entonces no se sabía mucho al respecto de este búnker. Este ¿Cómo? pasillo trasladaba del búnker donde estaban todas las oficinas, que ahorita más adelante se van a ver, Ajá. a la oficina principal de Genaro García Luna. Tenía 400 metros de diferencia y tenía obviamente toda Ahí la tenía última- una de sus oficinas de inteligencia, por así Así es. decirlo. Y pues Ah. lo complicado de esto, pues es que son 400 metros de túnel aquí, y obviamente... pues, 400 metros de túnel, de pues túnel, con mira, aquí razón los 3,300 millones de pesos, no lo puedo creer. el túnel para caminar, porque Sí, las sí, oficinas sí, es sí, otro yo sé. tanto. Eran todas estas, y desde aquí se operaba el narcoestado de Felipe Calderón. O sea, soy muy mal pensado, sí lo soy. En esa mesa que mostraste, pues ahí yo creo que estaba obviamente los buenos y los malos, ¿no? O todos los malos. Pues sí, porque ¿Todos los malos? Porque aparte ahí, pues, ¿Quién te debe dar cuenta? el nivel de secrecía te daba para poder meter a quien tú quisieras ahí, y pues no pasaba nada.
y bastantes sillas, ¿no? Como una capacidad de esa mesa hasta de unas, fácil, unas 30 personas. Una sala de juntas bastante Una sala de juntas, interesante. Y bueno, pues aparte, en aquel entonces pues existía, acuérdate, todos estos temas de espionaje que luego salieron a la luz de los sistemas de inteligencia y cuántos enemigos podían localizar, Manuel, ver, analizar. Pero todo. ponte a analizar. En ese entonces, la Secretaría de Seguridad Pública Federal tenía a su cargo cientos de oficinas, Ujú. cientos de edificios, cientos de espacios para poder operar eh, el tema del crimen en donde quisieran, güey. Y como lo quisieran, qué necesidad de todavía gastarse 3,300 millones de pesos, güey. Así es. Era la lógica del superpolicía Oye, Genaro García ¿y Luna. cómo autorizarles? O sea, entonces, bueno, creo que estas partidas tendrían que haber estado analizadas hasta por el Congreso o tenían secrecía. Desconozco cómo hayan conseguido ese recurso. No sé si era un búnker que ya estaba y lo remodelaron y que tuvo ese costo la remodelación, pero toda la tecnología, Ema- tenía toda la A tecnología ver, del Emanuel, asunto. estás hablando de un recurso, ¿sí? ¿Quiénes tienen que estar colididos con un tema de recurso? Primero que nada, Hacienda. Hacienda. Así es. Hacienda tenía que saber las partidas para que se operara, que no. Por más, deja tú por debajo del agua, por temas de seguridad que no podía enterarse absolutamente, Hacienda. Así es. Estira la mano para dar el financiamiento y para pagar y para hacer todo lo que tú quieras, güey. Así es. Así es. Era un contubernio de muchísimas dependencias. Es más, ¿qué te gusta? Hacienda, obviamente el despacho del presidente, Claro. el secretario de Seguridad Pública, inclusive hasta tema de obras públicas, Ujú. Gobierno, el ejército, el ejército, la marina. la marina, el Estado Mayor, Claro. todo. Así es. Y fíjate que me Y recordó algunos ¿Y daría algún testimonios. resultado la tirada de 3,300 millones de pesos? Claro. 700 millones de dólares en la cuenta de Genaro García Luna vía el narcotráfico. Ese es el resultado que dio. Y recuerdo mucho cuando decía en los testimonios del juicio de Genaro García Luna en Nueva York, que decían que tenían reuniones de repente los capos del narcotráfico en las oficinas de García Luna. Y yo decía, bueno, güey, pues ¿cómo le hará para entrar la raza? Porque pues por más oficina que tengas, pues si llegan 2, 3 camionetas, pues volteas Claro. y lo más caras conocidas, ¿no? Y ahora entiendo cómo No, llegaban, ahora, güey. oye, No más. oye, Manuel, estados como Chihuahua, como Michoacán, Sinaloa. como Sinaloa, estados que estuvieron, Tamaulipas, Guanajuato, o sea, estados que estuvieron inmersos en sangre y muerte y que batallaban estados y municipios para tema de financiamientos. O sea, Ciudad Juárez en el 2010, 2009, cuando estaban estos personajes, Ujú. su presupuesto no era mayor de 5,500 millones de pesos. Así es. Del año. Y basura, en una sola acción gastarse casi el 80% del presupuesto de un año en una ciudad que fue ruinas a nivel internacional y mundial, la ciudad más peligrosa del mundo, y gastarse 3,300 millones de pesos. Y aparte la estrategia de meter a los contras dentro de esa ciudad para que se generara una guerra. Claro. O sea, ¿Y cómo administrar miserias de decir, ay, les van a dar para sí, cómprense para los policías, Claro. cómprenles chalequitos? claro, y Y te va a fíjate, mandar tantos elementos de la Marina o te va a mandar tantos de los paracaidistas de la Sedena. y Felipe Calderón defendiendo la democracia, ¿no? Es que él fue producto de la no democracia del país. Así es. Si Pero no, pregúntale a Luis Carlos Ugalde, por los que marcharon, ahí siguen marchando. Y ve lo que ocasionó un fraude electoral. y es increíble cuando ya empiezas a salir a la luz este tipo de cosas, porque luego, pues sí, dicen 700 millones de dólares y mientras no lo dimensionemos y veamos las cosas de en qué manos de quién estuvimos. Es que es ahí donde yo te lo preguntaba. O sea, no dimensionamos como ciudadanos este tipo de acción. Claro. Lo que repercutió La en cantidad el de poder. país. Aparte, deja tú el poder, en lo económico, lo que repercutió en las familias de los ciudadanos y de la ciudadanía en un municipio como Juárez, cabrón. Así es. Y Muertes, y- extorsión, claro. Y las consecuencias las Miedos. vivimos hasta ahora.
Y las continuamos. Y va, es una bola de nieve que sigue creciendo. Ahora que los ciudadanos americanos en Matamoros los asesinaron, asesinaron a 2, bueno, los secuestraron a 4, asesinaron a 2, 2 se fueron con vida. Secuestraron a 4, asesinaron a 2 y 2 se fueron con vida y los llevaron a una clínica, ¿no? Uno lesionado y la otra persona bien asustada nomás. Pero Y una mujer, ¿verdad? También estaba... sí, en el refuego ahí por ahí falleció una mujer por una bala perdida. La asesinaron los sicarios. Luego, este tipo de situaciones abren también memoria de muchas cosas porque tuvo que intervenir el FBI, que luego gobierno federal dijo que el FBI no participó en la detención. Luego el cártel del Golfo entrega a los presuntos sicarios. Hoy los procesa la Fiscalía General de la República girándoles órdenes de aprehensión. Pero entonces, bajo el gobierno de qué estamos, ¿no? No olvidemos que... pues hay muchos matices. No olvidemos que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acaba de recibir un amparo por las órdenes de aprehensión que tenía girados por crimen organizado de lavado de dinero. Y bueno, pues también es bastante delicado en la situación en la que pone a México en una situación tan complicada que, ojo, la declaración de Andrés Manuel pareciera un poco vacía, pero los gringos hacen un relajo porque mataron a 2 estadounidenses en territorio nacional, pero nunca hacen un relajo cuando matan a mexicanos en territorio estadounidense. Claro. Oye, siento yo que tiene muchas matices. Primero que nada, el modus operandi a afroamericanos, que no sabemos cuál es la circunstancia de lo que venían. X circunstancia que vinieran los ciudadanos americanos, afroamericanos aquí a Tamaulipas. El modus operandi, obviamente totalmente sabemos que el crimen organizado y sabemos que cártel opera en Matamoros, ¿no? En Tamaulipas. El antecedente, lo que dices tú del gobernador, y lo más sorprendente, yo te aseguro que sabíamos quién había operado el tema del secuestro y sobre todo el homicidio de estas personas, pero no sabíamos quiénes eran. Y que un cártel, el mismo cártel, te entregue y decir, ¿sabes qué? Estos vatos trabajaron por sí solos, estos fueron los que los mataron. Y pidieron perdón. Y pidieron perdón, sí, y te los entregamos en tal lugar, tal hora, y van a estar, sí, y amarrados, ¿no? Agamados y eso. Y que la autoridad, el Estado de Derecho, lo tome como prueba y decir, sí, ok, estos vatos son los que son, vamos a juzgarlos. Sí, claro, o sea, es que es un... Cuando uno ve la serie de Un extraño enemigo de la historia de Fernando Gutiérrez Barrios, entiende todos estos matices. Porque luego entiendes que el Estado mexicano pues también genera sus propias crisis para poder resolverlas. Te quiero... Híjole, me vino un comparativo, Manuel. Fíjate nomás cómo es la justicia o cómo se procesa la justicia. Que un cártel te diga al Estado mexicano, les diga, estos son los que mataron y secuestraron, agárralos. Y que ellos digan, ok, sí, los vamos a investigar, sí, les abrimos las carpetas, estos son los culpables. ¿Te acuerdas el caso de, obviamente, Marisela, ¿verdad? Su hija. Sí, claro. Juzgado en Chihuahua. Confesado. Él confesó, sí. La tiré acá, sí. La ultrajé, sí, la destacé. Y la tiré en una marranera. Y lo dejaron libre, cabrón. Porque no era fundamento de prueba. O sea, ves las comparativas, cabrón. Sí, claro. Pues es donde decimos que el sistema judicial... O sea, los 3 jueces que estaban ahí todavía ejercieron durante el sistema judicial de investigación. Claro. El Estado, estás hablando del Estado de Derecho. Claro. Y es justo la guerra que trae emprendida ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Estado, contra el Poder Judicial. Por los sueldos que ganan y la impartición de injusticia que hay. Lo dijo... No de justicia. Lo dijo Félix Salgado Macedonio. Le vamos a cambiar el nombre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora se va a llamar la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Que bueno, pues que a lo mejor de justicia no tiene nada, entonces. No, que a la fecha pues han absuelto a algunos criminales que ha detenido el gobierno federal. Acaban de restituir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al secretario ejecutivo del INE, que tanto se hizo escándalo. Oye, Emanuel, pero tú eres abogado.
ayúdame a descifrar el fundamento de prueba para así retener o sustraer a estos personajes que te los entrega un crimen, o sea, que te los entrega Sí, claro. oficialmente y públicamente un cártel. Claro. ¿Cómo? No entiendo la justificación legal. Pues sí, Ayúdame a entenderla. bajo la inteligencia de la Policía Estatal del gobierno de Tamaulipas, así como la Fiscalía General de la República, giraron 5 órdenes de aprehensión y coincidían con los personajes que dejaron por ahí el cártel del Golfo. Ayúdame. Creo que hay un video, ¿no? Desconozco. Bueno, hay un video que se alcanza a analizar y son 6 personajes Ah, sí, sí. con sí, armas sí. largas. Estos fueron 5, son 6. De los cuales 6, que son videos, obviamente, de los C4 de Tamaulipas, de los cuales a ninguno se les detecta el rostro. Sí, A ninguno. pues ha sido complicado porque aparte en esta situación, en esta operación, digamos, intervino el FBI, tampoco ellos pues han dicho un pronunciamiento sobre si son o no son y se supone que son una agencia de inteligencia Sí. súper... Pero sí, es inverosímil, ¿no? Entender cómo los malos te dejan a otros más malos para pedir perdón y decir, oigan, bueno, aquí está nuestra ofrenda, déjenos trabajar en paz. O sea, no, lo más lamentable es que si dices tú muy, muy acertadamente, los malos te dejan otros más malos. No, los malos esclarecen la justicia sobre lo malo del Estado mexicano. Así es, Los malos, así es, en un tema internacional. así es. Así es, entonces... Complicado. Y también pues abrió la puerta a que congresistas de Estados Unidos, sobre todo republicanos, se lanzaran para declarar a los cárteles mexicanos como terrorismo. Y ojo, porque eso abre la puerta a que ellos puedan intervenir. Y contrario a otras ocasiones en las que los congresistas estadounidenses han lanzado este tipo de... porque no es la primera vez que lo hacen. Pero entonces, ¿de qué fe van a intervenir? Pues si ya los entregaron. No, ¿Ya encontraron? para intervenir contra los cárteles y ojo, porque al decretar los terrorismos, pues entra el enrollamiento en la bandera estadounidense y decir, Sí. vamos a salvar a México. Y Andrés Manuel está reaccionando de una manera distinta a la que cualquier otro presidente hubiera reaccionado retándolos, ¿no? Defendiendo con bastantes pantalones la soberanía del país. Pero pues abre la puerta a esta separación y rompimiento entre Joe Biden y AMLO. Que ojo, también no caigamos en el tema de que... ¿Cuánto sí, le queda a Joe Biden? ya en el 2023 hay cambio. ¿En ese año hay elecciones? En el 2024, perdón. O sea, Igual que México. El siguiente año hay elecciones. Órale. Y ojo, allá iba, que los posicionamientos de los republicanos pues obviamente fortalecen a la campaña de Donald Trump. Claro. Y es completamente algo que va a estar ahí. ¿Y cómo está el posicionamiento de Biden en cuanto a aceptación del gobierno en Estados Unidos? Va a la baja. La verdad es que ha tenido muy poca acción con Muy respecto. gris, ¿no? Sí, muchos esperaban nulo. mucho más del gobierno de Joe Biden. Les extrañan a Trump. Y eso pues va a estar bastante interesante porque ¿Y qué extrañarán? Su polémica, simplemente. pues yo creo que Donald Trump también cumplió muchas cosas. O sea, dentro de su locura cumplió muchas cosas. Y que la Y economía... la economía iba creciendo. Consideran que el gobierno de Joe Biden es bastante socialista y que apoya, no ha sido contundente. Nada, es que no ha sido contundente en ninguna acción. Así es. Y luego, pues, por ejemplo, el apoyo a esta guerra como en Rusia, Ucrania. Apoyar tanto a Ucrania para pues echarle ahí leños al fuego, mandando tanques y mandando dinero y teniendo tanta gente en una posición difícil en Estados Unidos. El tema de la droga en Estados Unidos ha crecido Ajá, mucho, incluso claro. el tema del fentanilo. Oye, y en el tema de México en relaciones personales con los presidentes, pues tuvo buena relación Andrés Manuel con Trump y igual con Biden, ¿no? Sí, digamos que Supieron tener mano izquierda. Donald Trump es un gran negociador que sabía cuándo atacar a Andrés Manuel y cuándo Hacerse tenderle para la atrás, mano. no. Ajá, entonces siempre tuvo ese matiz porque sabía medir bien el pulso de la gente y cuándo hacerlo y cuándo no. Con Joe Biden pues ha sido una relación bastante cordial, bastante X, pero pues ojo porque el siguiente presidente de Estados Unidos probablemente le va a entrar con el nuevo presidente de México y Andrés Manuel no tiene, bueno, el siguiente presidente no va a tener el carisma de Andrés Manuel, entonces va a ser complicada la relación de cómo entre Trump porque puede entrar mucho más radicalizado
o mucho más amistoso y Y de sus giras internacionales, Andrés Manuel nomás acudió a Estados Unidos, ha acudido. no, ya, acuérdate que ha estado en diferentes países de Latinoamérica cuando entrega los apoyos, ¿no? Que ha entregado, que ha sido tan criticado, pero sí ha Pero son salido. contados los países a los que ha salido, Sí, ¿no? de hecho está próximo a salir a Brasil, me parece, a Con visitar Lula. a Lula, A Lula. para fortalecer ahí la alianza que traen en el cono sur con el tema de las izquierdas y demás. Ujú, Pero sí, su política siempre ha sido interiorista. ujú. Siempre, siempre. Un tema a analizar, la política latinoamericana también es un tema muy interesante. Sí, viene Centroamericana y sobre todo los personajes, y sudamericana. sobre todo los personajes como Nayib Bukele, Bukele. que pues, muchos dicen que está bien, otros dicen que está violando mucho los derechos humanos. El expresidente de Ecuador, ahora Lenin, que le giraron orden de aprehensión. Ajá. El hijo del presidente Petro, que también está en Sí, una bronca. también. Entonces, a ver si la próxima semana le entramos al No, tema de... y luego esas declaraciones entre Petro de Colombia contra Bukele. Sí, ya también se polarizó el mundo, o sea, Sí, ya está no, muy no. polarizado. Oye, las declaraciones del presidente de Chile, sumamente de izquierda, y luego en contra del castrismo. O sea, muy... Que también le pasó un efecto raro a Boric porque ha perdido bastantes puntos de confianza de la ciudadanía, porque venía con una izquierda muy fresca, Claro. él siempre fue manifestante y de repente se convirtió en algo que no. ¿Sabes qué no siento yo? Curva de aprendizaje. Sí, claro. Le llegó muy antes y no es lo mismo ser borracho que cantinero, lo hemos dicho. Y exacto, igual con Fernández, en Así es. lo del tema de que hicieron magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Así es. que falló él. Así es. Que bueno, Lápiz. también dicen que fue armado, ¿no? Porque justo le habían descubierto unas bodegas con un montón de carros y dinero en efectivo. Ujú. Una locura. Pero bueno, ya lo analizaremos. ¿Algún mensaje para cerrar, mi Fer? No, al contrario, muy interesante la plática. Sale uno muy enriquecido de aquí. Así es, mi Fer. Al Pues bueno, contrario. pues muchas gracias. Recuerden que esta es una producción de Brújula Política. Somos la Chirinola, Fernando Villarreal y Emanuel Serrano. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram como Brújula Política y visiten nuestro sitio web, Brújula Política. Y recuerden que el que se mueve... No sale en el podcast. ¡Ay! Muchas gracias.